A la tercera va la vencida. Aquí estamos en la tercera ya. Vamos a ver si el dicho ese se hace realidad y a la tercera va la vencida realmente. Sí, ahora a mí no me salen los comentarios tampoco, Rachel. Ah, bueno, empezó ahora. Jeffrey Pacheco, de madre, seguro que sí, compadre. Esto está, hoy están los troles activados. Ya se dieron cuenta que el tema está que en los comentarios no pueden ganar. Y entonces eso le da mucha frustración. Entonces parece que hicieron toda una brigada para tratar de impedir la directa tecnológicamente. Pero bueno, dicen que la tercera va a la vencida. Vamos a ver si ahora sí que lo logramos. Mucha paciencia, perseverancia. Y vamos para allá. En cuestión de... Hemos tenido como 3 intentos de 1 minuto cada uno. Ya en 1 minuto, ahora la pasada estábamos en 200 y tanto. Y cada vez que sube de 200, ahí mismo la tumban. Vamos a perseverar en esto. A ver qué pasa. Ya estamos esperando a Leana ahí. Amor, escríbele un mensajito, porfa, hablando. Dile que ya entre directo a la directa. Les duele, pero van a tener que ponerse algún anestésico porque no nos vamos a ir de aquí. Hoy hay directa, sí o sí. Alipio, así mismo. Dice Jacqueline, oye, Eliezer, cuando seas presidente, me pones de vicepresidenta. Está bien, Jacqueline, vamos a competir ahí a ver si cogemos algo. Que la competencia está dura. Ya oyeron al sexto ayer. Ahora, si el sexto me saca en un debate, me pone a pintar, ahí sí me tumba en el primer intento. 238, creo que ahora sí lo vamos a lograr. Vamos a ver si Aleana entra para empezar con ella. Seguro que sí. Ahora a mí me hace falta poner el trípode en otro lado. No, cuando puedas venir te necesito. Bárbara Travieso, un saludo. Está llegando la gente buena aquí. Y lo bueno de esto es que, si ustedes se han dado cuenta, se ha ido balanceando el número de hombres y el número de mujeres. Eso es muy importante porque históricamente la política fue un asunto de hombres y todavía quedan algunos rezagos de esta naturaleza. Entonces, bueno, ahora me he dado cuenta de que con las directas que estamos haciendo hay muchas mujeres que se han entusiasmado y cada vez participan más. Y usted ve casi un comentario de un hombre y uno de una mujer. Eso es muy, muy, muy bueno. Y como pudieron ver en el video que pusimos antes de la directa, combinamos. Muchas personas nos mandaron su video desde Cuba con un trabajo que no se pueden imaginar. Cómo es mandar un video desde Cuba. Eso es una conferencia magistral. Imagínense que la velocidad que tienen las Wi-Fi muchas veces para enviar un mega, se demora 4 o 5 minutos. Imagínense que cualquier video, por breve que sea, que usted se grabe, a veces tiene unos cuantos megas. Yo, por ejemplo, a veces llegaba a enviar un video de 300 megas al parque
de la Wi-Fi que está cerca de la Ciudad Deportiva. Me sentaba ahí a las 9 de la noche y al otro día a las 7 de la mañana era que se terminaba de subir un video. Por eso yo valoro tanto a las personas que han hecho un esfuerzo encomiable por mandarnos su opinión desde Cuba, porque sé lo que cuesta hacer eso. Cuando le hablé de WeTransfer, nadie sabía qué era WeTransfer. Tuvimos que hacer un tutorial que lo publicamos y gracias a eso mucha gente buena aprendió. Es una herramienta excelente para enviar los videos. Déjame ver aquí si ya Leana se conectó. ¿Ya Orlando está conectado? Aquí le estoy escribiendo a Leana. Si no se va a poder conectar ahora, pues ya llamo a Orlando directamente. Orlando, aquí estoy intentando la última conexión con Leana. Si no funciona, pues te llamo directamente para comenzar ya nuestro intercambio. Hay muchos seguidores de Orlando Luis Pardolazo aquí. Así que vamos a tener hoy una conversación bien productiva. Sí, ya estoy mirando a Orlando ya. A Orlando ya lo tengo en el directo. Es que era muy importante, queríamos escuchar a nuestra primera invitada de hoy, que bueno, tiene una perspectiva bien importante, no solo porque trabaja en los medios, porque ha cubierto profesionalmente la situación de Nicaragua, sino porque como nicaragüense, también como joven mujer nicaragüense, siente en carne propia lo que está sucediendo en Nicaragua y nos iba a dar una perspectiva humana de pueblo y vamos a indagar realmente qué es lo que está pasando, porque supuestamente la resolución que había impulsado Ortega fue el detonante de toda esta situación, pero esto no es más que la punta del iceberg. Hay todo un proceso político importante que se está dando detrás de estas manifestaciones de pueblo en Nicaragua y que por supuesto tiene conexiones con Venezuela, con Cuba, con todo esto. Entonces vamos a ver si entra un momentico Leana Estorba y si no llamo a Orlando. Sureli, llegaron los toroles con cara de bravo. Ah, sí, ya tú sabes. Pero bueno, esta vez sí le ganamos. Esta vez sí le ganamos. Dice Junior Ortiz, somos una trinchera contra los traidores de la revolución. Entonces son una trinchera contra Fidel, contra Raúl, contra Machado Ventura. Porque bueno, todos estaríamos de acuerdo con llevar adelante el programa de la revolución hoy. Las ideas que planteaba el Moncada, las ideas que planteaban aquellos primeros manifiestos, que fueron traicionadas luego, creo que tendrían una vigencia tremenda de aplicación hoy. Así que si tú eres una trinchera contra los traidores de la revolución, pues eres una trinchera contra todos ellos. Bueno, entonces vamos a llamar a Orlando. Al parecer no va a poder conectarse Leana Astorga, que es la primera invitada que teníamos prevista para hoy. La tendremos entonces tal vez para el domingo. Ahorita cuando estábamos haciendo las coordinaciones sentía yo unos niñitos chiquiticos. Parece como madre también. Mañana tiene que trabajar bien temprano. Lo hemos intentado 2 o 3 veces, pero bueno, no se pudo. Entonces vamos a traer a Orlando, que me mandó una foto con el pelo así todo erizado, que parecía un girasol, pero creo que ahora sí viene peinado para la ocasión.
No, cuando puedas, porfa. Aunque sea un momentito, para ubicar el teléfono en el trípode. Hola, buenas noches, Eliezer, ¿cómo estás? Muchísimas Muy gracias bueno. por la invitación. No, el placer es mío. Orlando, tienes una cara de intelectual, de escritor. ¿Tú tienes que ver algo con eso? Tengo una cara, tengo una escritura, tengo una biografía, tengo un destino intelectual. ¿Qué le vamos a hacer? Te escucho bajito porque estoy en la calle, no he podido regresar a la casa, pero queríamos hacer esto de todas formas por la diferencia de horario, así que un placer aquí. Si me disculpas, voy a estar cerca para escucharte y después te hablo a una distancia normal. Ok, Orlando. Hoy habíamos previsto tener una conversación que profundizara en el plano, sobre todo intelectual, académico, y yo tenía algunas Sí, preguntas que hacerte, ¿no? Voy a empezar por la primera, que tiene que ver con la experiencia que has tenido en los últimos años. Has estado presente en varias universidades de Estados Unidos, de Europa. Has estado relacionado de alguna manera con el ambiente universitario, sobre todo del campo de las letras. Y mi pregunta sí. es, ¿por qué hay tanta presencia? ¿Por qué es tan fuerte la ideología de izquierda y extrema izquierda en las universidades occidentales de los países más desarrollados, incluyendo los Estados Unidos? Sí, gracias, Eliezer. Es una pregunta, tú sabes, compleja de responder. Tiene que ver con una historia de este país. Pero yo te podría decir que, por ejemplo, dado que este es un país de una economía de mercado, es un país con un establishment democrático, republicano, en el sentido de república, la manera de que se realizan las elecciones, toda la tragedia que ha tenido este país también en términos de guerra, de segregación racial, bueno, de derechos civiles, falta de derechos civiles, o sea, toda la larga historia de este país. Es lógico, Eliezer, y tú y yo lo sabemos, que los jóvenes tengan el espíritu rebelde, que los jóvenes tengan el espíritu de oposición, de resistencia. Y lo triste para nosotros, que venimos de la experiencia totalitaria, cubana, socialista, pues lo triste para nosotros es que de repente Cuba y el modelo de ese narrativo socialista se vende como una alternativa que prende en las cabezas de estos jóvenes y de repente les significa como que la verdadera democracia, la verdadera vida social justa, la justicia social, como se llama, pues ocurre siempre más allá de las fronteras de Estados Unidos. Ahí es donde está la dificultad. O sea, está muy bien que los jóvenes sean rebeldes. Ojalá hubiéramos tenido nosotros una manera de hacer oposición en las universidades, de poder enfrentarnos y decir, los jóvenes cubanos no somos revolucionarios, los jóvenes cubanos no somos castristas. Ojalá hubiéramos tenido maneras de expresarnos de manera pacífica, intelectual, como oposición al sistema en Cuba, que no lo pudimos hacer jamás. Y es lo que pasa aquí. Lo triste es que cuando el espíritu académico, que es el espíritu del rigor científico, de contrastar datos, de evaluar las evidencias, de oír todas las partes y todos los testimonios, cuando ese espíritu se hace completamente sesgado. Y, por ejemplo, a mí me han dicho en las universidades del Estado que yo no conozco bien la realidad de mi país. Peor todavía, cuando llevas 1, 2, 3, 4 años fuera de Cuba, te dicen que tú eres un equivocado, un resentido, y te empiezan a decir todo. La izquierda norteamericana te empieza a decir todo lo que Donald Trump dice a los mexicanos. Todo. Casi que te dicen que eres un violador, un delincuente, un gusano, esa palabra se maneja en la academia norteamericana, un exiliado, un resentido, que no entiende bien el proceso socialista. O sea, empiezan a decir, con esto termina. Y es muy interesante que la sociedad, al final es que nos deberíamos de un poco la información, ¿no? ¿Me estás escuchando todavía? Sí. Bueno, te resumo la idea Ok, para esa izquierda norteamericana, de repente los cubanos exiliados
pues no tenemos tampoco derecho, nos niegan los derechos a participar y no quieren entender ningún tipo de argumentación académica, sosegada, contrastada. Usted le explica que en Cuba, por ejemplo, los homosexuales no se pueden casar. Usted le explica, por ejemplo, que en Cuba las personas afrocubanas no pueden asociarse en un partido o en una organización de derechos afrocubanos. Usted plantea que en Cuba no tenemos revistas independientes estudiantiles, que no tenemos sindicatos estudiantiles como se están reclamando aquí, y no les importa. Es como si la falta de derechos en Cuba, desde Estados Unidos, se entiende como un modelo alternativo. Y ahí es donde es bien difícil el debate, porque incluso te voy a hacer una pequeña confesión, a mí me han llegado a tratar de acusar de que uso un lenguaje ofensivo, etcétera, etcétera, cuando simplemente le digo, mira, por favor, no, en mi presencia nunca le vas a decir revolución cubana, porque en términos políticos se trata de una dictadura. Y de repente se ofenden porque yo le digo a mi propio país, a mi propio gobierno, que es una dictadura, pues todo eso he tenido que vivirlo en Estados Unidos. Una coda, un resumen. Si esto me lo hubieran dicho en Cuba, no lo hubiera creído. Cuando usted me hubiera dicho esto en Cuba, yo te hubiera dicho, Eliezer, deja la trova. No te hubiera creído. Orlando, yo coincido plenamente contigo porque es lo mismo que yo he estado viendo. Yo he impartido conferencias en 14 universidades en distintas partes del mundo. Excelente. Y me parece muy difícil de creer cómo los estudiantes y muchos profesores repiten el mismo discurso que dice el gobierno cubano, aún teniendo internet, teniendo la posibilidad de informarse, de escuchar otras voces, prefieren de cierta manera seguir creyendo el mismo discurso, que es una revolución triunfante de salud y educación para todos, que en Cuba todo el mundo es feliz y es próspero, incluso que el gobierno le reparte y le da los alimentos a los cubanos gratuitamente, les da una casa. Bueno, lo único que no me han dicho que le dan es carro, pero Sí. todo lo demás, el gobierno lo da todo a los cubanos no tienen que preocuparse por nada. Y bueno, a tu juicio, ¿qué es lo que ha fallado? Porque algo tiene que haber fallado en cuanto a la promoción de la verdad, en cuanto a la propaganda, vamos a decir, democrática, que tiene que ver con la realidad Sí. cubana. A tu juicio, ¿qué ha fallado para que la propaganda del sistema haya sido mucho más efectiva en todo este tiempo? En mi opinión, son varios factores. Yo te podría hablar dos, tal vez tres. El primero es la excelente narrativa social donde se supo ubicar, posicionar Fidel Castro Ruz. Eso no lo tiene Raúl, no lo tiene Díaz Canel. O sea, Fidel Castro Ruz era un narrador omnisciente, ubicuo, que supo entender muy bien la narrativa geopolítica de su momento y de sus diferentes momentos. Porque hubo como 10 revoluciones cubanas, por lo menos, en diferentes épocas, ¿no? Vamos a decir 5, ¿no? 5 diferentes dictaduras del proletariado en Cuba, ¿no? Fidel siempre supo ubicarse muy bien en esta narrativa. Dos, el desastre de las democracias en Centroamérica y Suramérica, en gran parte provocado también por la violencia que ejerció Cuba, exportando guerrilla, la inestabilización de gobiernos democráticos, la radicalización y polarización del gobierno, por ejemplo, la experiencia democrática socialista de Allende, empezaron a importar armas, a radicalizar el proceso. Fidel Castro visitó Chile un mes, a nacionalizarlo todo al corre-corre, en fin, el desastre. El castrismo nunca permitió que las experiencias socialistas de Latinoamérica pudieran tener una mínima vida pacífica, una mínima vida exitosa, incluso comercialmente exitosa. Y por otra parte, Cuba, dado que la sociedad fue completamente cauterizada, pues Cuba es un paraíso de estabilidad. Mal que bien, comparado con las guerras civiles que se han vivido, estamos hablando de 100.000 muertos en Centroamérica, ¿no? Comparado con todo este desastre, pues el norteamericano mira a Cuba y dice, ¿qué más se va a pedir si en México mandan los carteles? Es lo que dice Donald Trump, pero es lo que dice la izquierda secretamente. En México mandan los carteles y la policía es corrupta. En Cuba no aparecen los asesinados en las cunetas o no los tiran en los helicópteros al mar. Y bueno, pues esta narrativa de la revolución cubana, que sabemos que hubo miles de fusilados, sabemos que hubo decenas de miles de presos políticos, sabemos que hubo cientos de miles de exiliados que han salido, ya son más de 3 millones prácticamente, pero no se ve igual a que lleguen las bandas paramilitares
Suponte que en la Sierra Maestra hubiera bandas paramilitares y bandas paramilitares en el Escambray y en la Sierra de los Órganos, la inestabilidad, lo que está pasando. Oye, tú concibes, mi amigo, 40 años una guerrilla en Colombia. Tú concibes ese escenario en Cuba. 40 años para después los paramilitares y después el narco. O sea, las sociedades abiertas en Centroamérica y Suramérica han sido, por desgracia, salvo excepciones históricas, sociedades convulsas, sociedades violentas, y al final el norteamericano pues se siente culpable de que la presencia militar norteamericana en toda el área ha sido cómplice de esto. Y la presencia norteamericana militar en Cuba sabemos que es cero. O sea, excepto la base naval de Guantánamo, pues Cuba sería un ejemplo de autonomía, de completa soberanía. Y entonces esa narrativa, hermano, no la vamos a poder destruir. Lo que nos queda es un poco hacer nuestro espacio, dejarle saber que no hay que ser un radical de derecha para querer vivir en un país con derechos en Cuba, ¿no? Porque muchas veces te tratan de asociar inmediatamente con el supremacismo blanco, con la derecha radical, porque tú simplemente quisieras ser un opositor para el propio país. Y eso es muy injusto, se llama abuso, se llama harassment, y en algún momento la izquierda norteamericana tendrá que pagar por eso. Y eso incluye a Noam Chomsky, y incluye a Democracy Now! Y incluye muchos programas que son muy abusivos y muy indolentes con la realidad del pueblo cubano. Incluye, por ejemplo, en Washington, D.C., a Sarah Stephen, del Center for Democracy in the America, que se burló de mí en mi cara y me dijo prácticamente que yo era una persona, un miembro del Ku Klux Klan, vaya, para que tú lleves carta, ¿no? Que un norteamericano te diga eso en este país, siendo nosotros inmigrantes y personas que tenemos problemas en nuestro país para vivir y problemas fuera del país, es abusivo, y yo le llamo harassment político de la izquierda. Tan Orlando, radicales y tan son of the bitch como la derecha radical puede ser son of the bitch. Así mismo, hermano. Orlando, es muy interesante lo que nos cuentas, tu perspectiva, y me gustaría saber, en tu opinión, una propaganda democrática, una combinación de ideas democráticas expresadas en todas las plataformas, debieran ir dirigidas en primera instancia a desmontar el discurso histórico del gobierno cubano o a construir un discurso democrático basado en el presente y el futuro posible de la nación cubana. ¿Cuál de las dos te inclinas? Sí, primero déjame decirte, has usado la palabra democrático como 5 veces. Y te voy a decir, hermano, con dolor y con cierto escepticismo, lo que pasa que en Estados Unidos hay hoy por hoy, mientras estamos hablando, una gran desconfianza y crisis en la palabra democrática, sobre todo con el resultado de las últimas elecciones. A mí me han dicho, estamos viviendo un estado fascista, donde no hay libertad de prensa. Me han dicho a mí, aquí en Estados Unidos, en Cuba tenemos una prensa alternativa, pero en Estados Unidos a mí me han dicho, por eso yo pienso también, y he leído libros al respecto, de la infantilización de la izquierda. El presidente no ha hecho nada, no ha tocado a la prensa en este país, excepto hacer las barrabasadas que él grita todo el tiempo de la prensa, fake news, pero no ha tocado a la prensa. Aquí no hay el menor riesgo de que la prensa sea estatal, ni nacionalizada, ni mucho menos. Y sin embargo, pues te insisten que, repito, que la democracia, incluido el hecho de los colegios electorales y de que no se ganó por el conteo total de votos, ¿no? Sino porque los colegios electorales le dieron la victoria aplastante a Trump, pues eso incluso demuestra que Estados Unidos no es ya una democracia. Entonces, cuando en ese momento tú tratas de reconstituir el discurso de la esperanza de que tú quisieras para Cuba, no puedes decir que quieres para Cuba lo mismo que para Estados Unidos, porque ya ahí se te empiezan a ir los estudiantes y te empiezan a poner cara y te empiezan a preguntar que cuando lleguen en ese momento a la democracia, ¿qué van a hacer por ejemplo, con la salud pública que tenemos en Cuba y que en Estados Unidos pues es un tema bien candente y bien complicado, que lo sabemos, ¿no? O sea, de repente este monstruo que hablaba José Martí, sí, es un monstruo de verdad, pero el monstruo no nos deja respirar, porque esas tonterías que queremos nosotros, como respeto a la propiedad, respeto a los derechos, respeto a asociación, respeto de libertad de movimiento, de repente están desprestigiadas en Estados Unidos a ese nivel académico y profesoral también. Yo el 28 de noviembre, lunes, en una clase del 2016, una profesora lloró y dijo que había muerto el hombre más grande de las Américas. Estaba refiriéndose a la muerte de Fidel Castro el viernes 25 de noviembre anterior. Si
Bueno, se cayó Orlando parece. Ahora lo vuelvo a llamar. Eh, es interesante lo que nos está contando Orlando, porque casi siempre repetimos determinadas cosas, pero no vamos a analizarlas por dentro. Y yo creo que cuando hablamos de libertad, de democracia, de derechos humanos, de todo eso a Cuba, está claro que cuando la gente oye la palabra democracia, casi por una reacción instantánea la compara con la democracia que conoce, y el cubano que vive dentro de Cuba y no ha salido a ningún otro lugar, la democracia que conoce es la que le han pintado los medios cubanos de lo que es Estados Unidos. O mucha de la gente, por ejemplo, que ha salido de Cuba, ha salido de misión internacionalista. Y precisamente el país que le contrata a Cuba determinado servicio, muchas veces es de los peores países que hay. Entonces, allí donde va el médico, allí donde va un entrenador deportivo, pues muchas veces está viendo la peor cara de América Latina, está viendo un sinnúmero de cosas que lo confunden a mi juicio, y es capaz de pensar que la democracia no funciona, que el capitalismo no funciona, porque pocos van de misión a París, pocos van de misión a Estocolmo, pocos van de misión a Montreal. Entonces, evidentemente, cuando tú vas a Chacuinchipinchinanca de misión, entonces te dicen, bueno, yo viví en el capitalismo, yo lo conocí, yo lo miré, y muchas veces no se dan cuenta de que el mundo es enorme, el mundo es muy grande, y eso es complicado sacar una conclusión con una sola visión del mundo, ¿no? Vamos a tratar de traer... Orlando, la red en la que tú estás está bastante deficiente. Orlando, ¿me escuchas? Sí, a partir de nuevo, me tumbaron cuando iba a contar el cuento de Fidel. Me tumbaron cuando iba a contar el cuento de Fidel. Ok, trata de moverte poco, estar frente, o sea, donde tengas la mayor cobertura, porque a veces se queda un poquito frisado, me dicen. Sí. Eh, ok, pero bueno, adelante, termina esta No, pregunta que te había brevemente. hecho para O hacer sea, imagínate otras. una Ajá. profesora en una universidad haciendo el panegírico, la nota necrológica de la muerte de Fidel Castro, sabiendo que ahí hay un cubano que tiene memoria, que es víctima también de Fidel Castro, que podría sentirme ofendido. Es lo mismo que se podría sentir ofendido un nacional de México si de repente alguien hace un elogio de Donald Trump en el aula, o se podría haber sentido ofendido un chileno víctima de Pinochet si se hace el elogio de Pinochet, aunque Pinochet haya tenido que ver con la eliminación del comunismo en Sudamérica, aunque sea muy diferente el caso. Pero imagínate con qué impunidad simplemente te dicen, ha muerto el hombre más grande de América y está conmovida hasta las lágrimas. Yo respeté su llanto, respeté su luto, pero también me di cuenta la gran vulnerabilidad que tenemos los cubanos anticastristas, que lo vivía aquí Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, que era un escritor maravilloso y que nunca pudo ser profesor y nunca pudo estar en ninguna universidad, precisamente por eso, en una época donde sí no había ningún chance para las personas que no tuvieran una visión completamente pro-castrista. O sea, qué paradoja, un cubano ahí que no pueda levantar la mano y decir, sí, profesora, siempre es triste cuando muere un hombre. La muerte de cualquier hombre me disminuye, pero también este hombre tuvo que ver con la muerte de miles de cubanos, con la separación de la familia, y es posible que con la destrucción de la nación y este estado postnacional y de apatía política en que estamos viviendo, todo esto también hace grande a este hombre, o lo hace enano, yo no sé, yo no lo quise decir, porque ¿sabes qué? Probablemente me hubiera marcado, probablemente hubiera terminado con una nota mala en ese semestre eh, por un problema personal, porque tenía la necesidad de tomar tiempo de la clase, no le pagan para eso, no le pagan para eso en la clase, tomar tiempo de la clase para hacer una nota necrológica y de alguna manera manipular a sus alumnos, que ya bastante manipulados estaban con esta información. Si yo trato de hacer lo mismo con cualquier otro tema, con cualquier otro líder, me dicen, la clase no es para esto. En la clase se estaba discutiendo algunos estudios latinoamericanos, el pensamiento de Cornejo Polar, esto, lo otro. La clase no es
para hacer una arenga política, eso se hace afuera, pero tuve que comerme la arenga política a favor de Fidel Castro. Igual estaba tranquilo, estaba bastante feliz por dos motivos. Había ganado Trump y se había muerto Castro. No sé si tuvieron que ver una cosa con la otra. Orlando, bueno, parece evidente que la entrevista no me va a dar mucho trabajo porque se nota que no hay que sacarte las palabras de la boca y eso es bastante bueno. Entonces, pero tengo más preguntas para ti. Sí, trataré de responder breve, hermano. Sí, disculpa. Ok, tú me decías ahorita que evidentemente hay que tener cuidado en el discurso cuando se abusa de la palabra democracia y todo esto porque la referencia que se tiene es esa democracia bastante demeritada, como la percepción que tienen los propios ciudadanos norteamericanos o latinoamericanos. Pero ¿tú crees que es posible tener una narrativa cubana propia, criolla, acerca del propio contexto cubano histórico y unirlo, ensamblarlo con una propuesta de presente y de futuro que sea nuestra, que no sea igual a la de Estados Unidos, no sea igual a la de México, no sea igual a otras, sino que parta de las potencialidades que tiene el pueblo de Cuba, que las tiene, de la historia del pueblo de Cuba, que la tiene, de la cultura cubana y el pensamiento cubano, que lo hay. Entonces, ¿crees que es posible construir una nueva, digamos, base argumental para una nueva sistema de ideología cubano? Absolutamente de acuerdo contigo, Eliezer. Hay que trabajar en el campo intelectual. Tenemos muchos intelectuales dispersos por toda la diáspora en Europa, en las Américas, pero nos falta esa narrativa integradora. Tenemos a Rafael Rojas, a Iván de la Nuez, a Walfrido Dorta, a Néstor. Se me quedó tufado, Orlando. ¿Ustedes lo escuchan? Orlando, bueno, se fue Orlando. Bueno, hoy no hay dudas que esta directa ha sido con sangre. Esta directa ha sido luchada ahí porque lo que tenemos arriba. No obstante a eso, hay 603 personas conectadas, que para una directa de esta naturaleza, que no es un programa de televisión, que no tiene toda una producción como la que quisiéramos, que es lo que se le llama en buen cubano una directa al pecho, una directa directa. Y tener, bueno, un promedio de 600 personas conectadas, yo creo que es realmente un logro. Y aparte de eso, lo más importante no es ganarse ningún galón, ningún mérito. Lo más importante es lo que demuestra. Y es que somos cientos, miles de cubanos en el mundo que estamos interesados en entender el contexto, lo que está pasando en Cuba y en ver cuál es la mejor manera de aportar para cambiar ese contexto. Entonces, a ver si viene Orlando de nuevo para hacerle las 2 o 3 preguntitas que me faltan y tratar con ustedes a lo cortico algunos temas de los que quiero hablarles hoy. Dice Liu Santiesteban que está muy interesante. Gracias, Liu, por estarnos mirando. Liu junto con el Chucho, que son la madre y el padre de las directas. Edward, un saludo, hermano. Michelle Michelin, Héctor Díaz, dice los troles están interfiriendo. Bueno, realmente está fuerte la cosa. Están de tarea hoy. Yasmani Damas. Ok. Bueno, Orlando, si estás por ahí, comenta para traerte la tercera. A la tercera funcionó la directa. A la tercera será la vencida también con Orlando. Rosana Arias, un abrazo. ¿Quién será Rosana Arias? Dice Jorge Aucar. Doctor Oscar Bisset. Muy bien. Me parece muy buena propuesta. Hoy vamos a aclarar algunas cositas respecto a eso. Amor, por favor, si puedes escríbele a Carlos que estoy en medio de la directa. Si me llama ahora se cae.
Está por el perfil de Arlenis, en Imo. Sí, la verdad es que hoy, pero qué casualidad, todas las anteriores directas que hemos hecho generalmente fluyen, ¿no? Podemos conversar, puede funcionar la cosa, pero parece que según van avanzando los días, los que les gusta tender muros de un lado y del otro, realmente encuentran mejores vías para bloquearnos, para interferirnos. Y bueno, le corresponde a esa pericia del cubano buscar soluciones para que podamos hacer las cosas de todas maneras. Tony Arias, saludos desde Naples. A ver si lo pronuncié bien esta vez. Yo antes decía Naples, pero me dicen que es Naples. Vamos a estar por allá pronto. Ahí llegó Orlando Luis Pardolazo, que yo que siempre le cambio el nombre a todo el mundo, para yo recordarlo bien, siempre le digo Orlando Luis Gato Pardo, pero es Pardolazo. Y nos está haciendo una disertación interesante. Ahí te estoy llamando, Orlando. Ahí estamos. Oye, Orlando, voy a aprovechar. esperemos que no se Voy corte a ahora. aprovechar. Logré conectarme. Vamos a otra red. Si me Ok, permites terminarte la idea, te estaba respondiendo tu pregunta y te estaba dale. diciendo que, por supuesto, hay muchos cubanos que están trabajando en todas las universidades de medio mundo. Te había mencionado Rafael Roja, Iván de la Nuez, Duanel Díaz, Néstor Díaz de Villegas, pero esas narrativas están dispersas, cada cual está haciendo su propia. Nos falta un José Martí, dentro y fuera de Cuba. Esa narrativa, te lo digo sin ningún tipo de, no te estoy elogiando ni guataconeando, pero en algún momento yo creo que tú estás llamado y has logrado poner en un solo haz una serie de visiones que van desde el alto nivel intelectual, pero también hasta el comentario de pueblo. Y todo el trabajo que ha hecho Somos Más en diferentes momentos, con sus luces y con sus sombras, que hay que criticarlo también, por supuesto, pero yo creo que en general es una narrativa que se ha tratado de constituir. Tal vez falta, sí, nos falta un ensayista, nos falta un orador, nos falta un José Martí que integre eso. Yo creo que la narrativa que está llevando a cabo Cuba Decide, con Rosa María Payá, en todos estos discursos que ha dado a todo lo largo de Latinoamérica y también las actividades que ha hecho en Cuba, van integrando un país misericordioso, en el caso de ella virtuoso, a partir del ideario cristiano, humanista, demócrata cristiano, donde no se quiere usar la violencia, donde, donde la virtud de la persona humana está en el centro de ese país que estamos pensando de la persona humana y no el partido o no el caudillo, lo mismo que tú has hablado muchas veces. Por supuesto, en algún momento la narrativa que estuvo realizando Estado de Sats hasta más o menos el momento en que se comenzó estas pequeñas guerritas y batallas, no es el tema del debate, pero hubo un momento determinado que también Estado de Sá y el Foro de Libertades y Derechos tenía una narrativa determinada hasta que de repente esa narrativa se convirtió en cuestionar a todo el mundo y en el que no me imite a mí, e incluso el que colabora conmigo no puede colaborar con nadie. Cuando esa narrativa ocurrió, a mí ya me dejó de interesar ese fenómeno, pero te podría mencionar otros. O sea, el punto es que incluye, por supuesto, mucho trabajo artístico. Los artistas que tienen menos visibilidad política también podrían contribuir mucho a esto, pero también ha habido un aprendizaje negativo, el ESER de 60 aquí en San Luis, en Reykjavik y en todas partes que yo llego, los cubanos me huyen como si yo fuera la peste. O vienen, se hacen el selfie conmigo y me huyen. O sea, el cubano, en lugar de nutrirse alrededor de José Martí en Tampa o en Manhattan, no estoy diciendo que yo sea José Martí, pero que tengo esta vocación política como la tienes tú, como la tiene Luis Santesteban, como la tienen tantos activistas, Ana Olema en Miami. De repente el cubano te huye, porque el cubano. Se volvió a caer Orlando, pero lo volvemos a traer, porque además está hablando cosas bien interesantes y vale la pena intentarlo una y otra vez. Y además yo sé que en algún momento me va a dejar hacerle las preguntas que yo perseverantemente le voy a hacer. Pero es bueno, estas directas existen para expresarse y yo creo que lo está haciendo muy bien. Así que perseveremos con las Wi-Fi.
No, a veces la gente cree que porque, bueno, Orlando esté fuera de Cuba, todo se le hace fácil y no es así. Él está estudiando, tiene su itinerario, su día, lo cogimos ahora saliendo de clase en la calle y, y a veces hay sus problemas. Ahí lo traemos de nuevo. Sí, saludos. Nada, estaba haciendo un último comentario de que le estoy hablando directamente a las 500, 600 personas que no están viendo. Muchas veces tú, hermano, te estoy hablando a ti, hermano cubano, hermana cubana que me estás viendo, muchas veces tú no quieres participar. Muchas veces tú dices, Eliezer es el líder, Rosa María es el líder, Rodiles es el líder, Giovanni es el líder, Orlando Luis es el loquito. Muchas veces tú, que eres el ciudadano, el que podría contribuir de miles de maneras a través de redes sociales, a través de proyectos integrativos, a través de peticiones online, a través de donación de fondos, por supuesto. Muchas veces tú, cubano, ya no quieres participar porque estás cansado, estás frustrado, te parece entretenido la sociedad civil, quieres el fin del castrismo, pero no te lo crees, cubano. Y esa narrativa tenemos que rebasarla de alguna manera o siempre estaremos perdidos. El cubano no se cree que el castrismo se cae mañana si tú quieres. El cubano no se cree que no se trata solamente de hablar y hablar y hablar y hablar, sino también de actuar. Y en ese sentido, el proyecto, disculpa la promocional, pero por ejemplo, toda la labor de herramienta política que está llevando Rosa María Payá, más allá de que si nos interesa o no su discursiva, es simplemente un plan de acción y llevarlo hasta donde se pueda llevar, un plan de acción. Y yo creo que nos falta también un poco ese plan integrador de acción donde alguien diga, yo creo que sí, yo creo que en los próximos 2, 3 años la situación internacional, la presión internacional, más lo que se pueda trabajar dentro de la isla, le va a crear una situación de deslegitimización completamente deslegitimado a este candidato que han puesto con una guayabera en el 2013, porque Raúl dijo, y se lo digo, con esto resumo, Raúl dijo claro, muy claramente en la Asamblea Nacional de que este candidato fue elegido en el 2013 y que habían dado en el clavo. Por lo tanto, todo el que votó en las elecciones de Cuba votó por gusto porque el candidato estaba elegido en el 2013 según el general Raúl Castro. Como mismo el general Raúl Castro dijo que en el 2021, si todo va bien, este candidato ya está elegido como secretario general del Partido Comunista de Cuba, por lo tanto el Congreso del Partido de Cuba que va a tener en el 2021 ya está secuestrado. Así no hay país. Así lo que hay es un teatro de operaciones y los cubanos seguirán pues escapando de la isla, escondiéndose, simulando el desastre moral, espiritual y social que vivimos. Orlando, yo concuerdo contigo en buena parte de lo que has dicho y por eso quisiera ir un poco más allá. Mira, ahorita estábamos hablando de la concepción que tiene gran parte de la intelectualidad de los estudiantes, de los académicos del mundo con respecto a la Revolución Cubana. Y yo te preguntaría lo siguiente, ¿tú no te has dado cuenta que el éxito que tuvo la propaganda del sistema cubano tiene que ver con que fue una propaganda integral? No se dedicaron solamente a la política, sino que integraron cultura, integró el arte, integró la academia, la poesía, la pintura. Yo creo que no existe manifestación humana que quedó exenta de tener un lugar dentro de esta fracasada revolución, pero que a fin de cuentas en algún momento aglutinó todas estas, todos estos campos juntos, ¿no? Entonces yo creo que el gran éxito No, de Eliezer, esta pero mira, propaganda sí. tiene que ver con eso, porque ahora cada vez que alguien, por ejemplo, como los artistas que están haciendo esta bienal a sangre y fuego en La Habana, cada vez que alguien escribe un buen artículo, cada vez que alguien hace una buena reflexión hablada, siempre aparece un poco de gente a decir que todo eso es mierda y que si no es con el machete, nada más importa. Sin embargo, la revolución no se vendió al mundo a costa de machete. La revolución se vendió al mundo a costa de penetrar los circuitos de pensamiento más avanzados para la época, más progresistas, y a formar toda una generación de personas que divulga esas ideas por diferentes medios. Entonces, no sé si subestimar el poder que tiene el arte, la cultura, la literatura, en función de las ideas, será algo inteligente por parte nuestra. Sí,
Coincido contigo completamente, Eliezer, pero déjame anotarte esto, porque hay otro mal de fondo que yo diría que es un imponderable, no lo podemos evaluar. En el año 71, Cuba comienza un proceso de parametrización cultural en el cual el caso Padilla fue la punta de lanza, pero no tiene ninguna importancia porque 2 galletas y 45 días preso Padilla, ¿qué importancia tiene? Y un mea Cuba estalinista, ¿qué importancia tiene eso? Comparado con lo que empezó a partir de entonces, decenas y yo diría cientos de intelectuales, muchos de ellos homosexuales, parametrizados, botados de sus trabajos, trabajando en el cementerio, en almacenes, una carta que se firmó en París, donde Julio Cortázar y otros intelectuales trataron y después se arrepintieron algunos, y no pasó nada, Eliezer, y comenzó el proceso de institucionalización de la cultura, donde el realismo socialista era el único canon que se podía escribir en Cuba, donde un poema pesimista te podía llevar a la cárcel, como le pasó a Néstor Díaz de Villegas y a muchos otros poetas, por cierto, una obra de teatro como a René Ariza, que terminó preso, Manuel Bayagas, yo te diría muchísimas personas. O sea, hubo un desastre y un colapso total literario en Cuba. La cultura se desvinculó completamente y se convirtió en un panfleto. Y ese fue el momento en que los norteamericanos iban más a Cuba, llamaban más a Cuba, y los maceitos y los puertorriqueños, y era el emblema de la pureza. O sea, la cultura cubana fue en un sentido cauterizada. Los zafiros fueron censurados. Los grandes músicos que salieron del país fueron borrados. No se podían pasar en la radio, pero incluso si caías en desgracia, siendo un músico cubano de la isla, pues también te desaparecían. O sea, fue un holocausto cultural. Fue un holocausto cultural. Sin embargo, como bien tú dices, sí es cierto, daba la impresión de que se integraba, y ahí viene la poesía tonta, el librito de poesía mierdero, disculpa la palabra, que se llama No me dan pena los burgueses vencidos, publicado, donde tiene poemas desde Zoe Valdés hasta Wendy Guerra, hasta Manuel Díaz, Manuel Vázquez Portal. Todo el mundo tenía un poema revolucionario. Raúl Rivero, que lo honro y lo respeto, Raúl Rivero escribió un poemita revolucionario de amor al Partido Comunista de Cuba, y es puro realismo socialista estalinista, ¿no? O sea, sí, fue una cultura que se integró, que se vendió. Ahí está el infame Roberto Fernández Retamar con un ensayo llamado Calibán, un ensayo lleno de odio hacia la cultura occidental, donde dice que Borges, Jorge Luis Borges, es un fascista. Y el ensayo Calibán se estudia en las universidades norteamericanas como si fuera un ensayo maravilloso de los latinoamericanos. O sea, el fascismo en buen sentido, de la cultura cubana está ahí, y sin embargo, nadie lo quiere leer. Noam Chomsky lo ve como un logro de la revolución. O sea, hay un toma y dame, donde yo te diría que también la revolución destruyó esa cultura profunda de lo cubano, ese Mañash, ese Carlos Montenegro, esa Lidia Cabrera, ese Lino Novas Calvo y muchísimas personas más. O sea, el holocausto también fue un holocausto cultural, y sin embargo, no se leyó. Es como que los desaparecidos cubanos, Eliezer, están bien desaparecidos. Una vez hablando sobre las Torres Gemelas, usé la expresión bien tumbadas, y no quiere decir que yo me alegro que las tumben. Quiere decir que están tumbadas definitivamente. Bueno, pues los desaparecidos cubanos están bien desaparecidos. Y yo no me alegro de la tragedia que nos ha pasado, sino que quiere decir que es irreversible el proceso. Nos han desaparecido 2 veces porque nos dejaron aparecidos. Y tú sabes lo que quiere decir aparecido, un fantasma. Orlando, ahora que mencionas eso, me gustaría preguntarte qué te parece este hecho, a mi juicio, inédito y heroico que está sucediendo en La Habana con la primera Bienal Independiente de Arte, que yo creo va en la línea de lo que estamos promocionando hace tiempo, que es que todos los creadores cubanos, tanto en el plano económico como político, como cultural, salgan de la falda de las instituciones, que lo único que hacen es censurar, cercenar, y que busquen un espacio independiente como debió hacer siempre para poder expresarse. ¿Qué mensaje, qué te parece que está pasando con este fenómeno de la Bienal Independiente? Ya vimos lo que pasó con Ana Olema, lo que está pasando con Tania Bruguera, Claro. y el apoyo que están teniendo del arte joven en Cuba. Claro, hay mucha esperanza ahí, Eliezer, hay mucha esperanza. Lo hemos vivido nosotros mismos cuando estábamos más vinculados directamente o cuando estábamos más viajando a la isla. Esta Bienal y todo lo que ha hecho Luis Manuel Otero, pero también todo lo que ha hecho el Instituto Antitotalitario Hannah Arendt, Instar,
todo lo que ha hecho Ana Olema como el ciberactivismo, pero ahora en Cuba, todo lo que ha hecho nuestro amigo que se comió un año preso, Danilo Maldonado Machado, Así el es. sexto, que merece respeto y tiene tatuado en su pecho el cadáver asesinado de Laura Pollán y en su espalda el cadáver asesinado de Oswaldo Payá. O sea, hay muchas personas que han integrado una y otra vez, pero eventualmente, a la vuelta del tiempo, los proyectos se desgastan, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo le pongo toda mi energía, le deseo lo mejor. Yo creo que se sorprende, la seguridad del Estado no está preparada para trabajar con el arte, chantajea a todo el mundo, tiene que ir a los aeropuertos, se ponen muy nerviosos, saben que no es la alternativa política, saben que no es la herramienta política, como están muy preocupados con la herramienta del plebiscito de Rosa María Payá y Cuba Decide, pero también se ponen muy nerviosos porque se le dinamita el monólogo y de repente se demuestra que una casa puede ser una galería, que una casa puede ser un teatro, que en cualquier momento en una casa se puede imprimir el primer periódico libre de Cuba, que no es 14 y medio, porque 14 y medio no siquiera está siendo impreso, es un órgano digital, como mismo es digital Diario de Cuba, que también se hace desde Cuba, porque tiene muchos periodistas en Cuba y que están presos algunos de ellos. O sea, no es una crítica, lo que quiero decir, en un momento se comienza a imprimir, como mismo se distribuye el paquete, como a nivel ciudadano. Y ese miedo ellos tratan de bloquear, y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros con la esperanza. Qué cosa más lindo que esta niña, Ana Olema, llegó a La Habana, llegó con la L de liberación, y en medio de las ruinas pudo hacer un post hasta que la detuvieron o ha pasado algo, no estoy muy actualizado esta noche, donde diciendo, este país es una debacle arquitectónica y moral, es una ruina, y me duele. Y yo sé que Ana, la he visto llorar por su condición de mujer, de ciudadana del futuro, ¿no? La he visto llorar con una indignación y con una belleza tremenda, ¿no? O sea, y va a la isla y no va a la isla a lo que vas tú, cubano, o ustedes, de los 600 cubanos que me miran, muchos sabemos que uno va a la isla a no interactuar. Uno no va a la isla como ciudadano, uno va a la isla a esconderse, a mandar el dinerito a mamá y papá. Eso está muy bien. Hay que ayudar a la familia primero que todo. Pero tengan presente, al menos reconozcamos que cuando ayudamos a mamá y papá y a la abuelita, no los estamos ayudando a ser libres. Estamos ayudando a mamá y abuelita que mueran esclavos con mejor comida, esclavos con mejor ropita, esclavos con un taxi en dólares al aeropuerto. Pero no estamos ayudando a liberar al primito, ni estamos haciendo nada por las generaciones futuras cuando vamos a la isla y nos ponemos a matar el puerquito. Entonces, en ese sentido, por supuesto, toda mi solidaridad con la Bienal 00. Yo creo que algunos actores políticos como Rosa María Payá han hablado de ella, también, por supuesto, la gente que está dentro de la isla se han solidarizado. Me gustaría ver a la oposición cada vez más integrada con estos movimientos artísticos completamente, yo le llamo rizomáticos, son como raíces que salen por cualquier parte y que no se pueden esperar y ni siquiera el G2 los puede esperar. Orlando, para terminar, te hago una última pregunta y también dejo que tú des tu mensaje. La pregunta sería, básicamente, ¿tú consideras que hoy existe una complicidad dentro de todo lo independiente que se hace en Cuba, como por ejemplo el arte y las propuestas políticas independientes, o tú ves que esto va por separado? Porque muchos de los artistas que están censurados, que están hoy exponiendo obras en la Bienal, también cuando tú le hablas de política, tienen una reacción acorde a lo que el propio sistema les mete en la cabeza, ¿no? Que, por ejemplo, para dejarte exponer tu obra, si Eliezer Ávila asiste a la Bienal, entonces ya el asunto se politiza y eso te va a traer problemas. Y hay todavía quien me escribe y me dice, oye, no te portes por ahí porque para poder hacerlo. Hay quien cree todavía que la política de cierta manera le enmaraña el arte o lo que quieran hacer. ¿No crees que esto de cierta manera es reproducir un esquema que tenemos que darlo por terminado de una vez y por todas y dejar el complejo político desde todos lados? Coincido contigo plenamente. Eso simplemente, lo mismo que los eternos reclamos de unidad de la oposición, unidad, unidad, unidad. No, 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 unidad es la que tenía el Partido Comunista. El eterno reclamo de la unidad no puede ser paralizante
para trabajar por la democracia en Cuba. Y el eterno reclamo de la politización y la apatía y el miedo político no puede ser motivo para paralizarnos en nuestra labor. Por supuesto, tiene que ver también un poco con la imagen archihistórica de la oposición, muchas veces incluso hasta con el nivel intelectual y los intereses intelectuales y culturales de esa oposición. Pero aquí estamos tú y yo, Eliezer, y nos están hablando muchas personas, y está Ana Oleme, y está Didier, y está Liu, y está Tania, y está Rosa María, que no es una chea, es una muchacha joven llena de una promoción completamente nueva, llena de colores y de luz. O sea, yo creo que hay un rostro nuevo, gente que tenemos deseos de trabajar. Si nos dan un minuto en la televisión cubana, pierden. Y eso tú lo sabes muy bien, porque tú eres una persona que también maneja los medios. En Chile tenían 15 minutos contra la televisión estatal completa del general Pinochet y perdieron la batalla. Y había apatía política y habían intereses y la gente quería tener su propiedad y la gente no quería comunismo en Chile, pero perdieron la batalla. Le dieron lo que no le podían dar, un minuto en los medios. Y por eso, permíteme resumir ya para terminar con esto, muchas veces cuando se habla del plebiscito, la gente se olvida de lo que estamos hablando es de un proceso preparatorio del plebiscito, donde nunca iríamos a ningún proceso electoral sin antes asegurar que hayan las mínimas garantías de acceso a los medios en Cuba, poderles hablar tú y yo y las personas del exilio y cualquiera le puede hablar a los medios nacionales, podernos asociar, poder distribuir nuestra promoción, nuestra propaganda. Cuando nos vean las caras a ti y a mí, cuando nos vean las caras en un medio como Ricardo Lagos habló en la televisión chilena antes del plebiscito, colapsa el sistema, porque van a ver que los verdaderos parlamentarios, los verdaderos miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubano, no están en la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubano. Tú sabes bien que ahí lo que hay son personas que tienen miedo hasta hablar. Y el primero que tiene miedo a hablar en Cuba, el primero que no tiene discurso ni narrativa, que es un rehén, se llama Miguel Díaz-Canel, el hombre más preso y más esclavo y más reprimido de Cuba, como está reprimido y preso en Cuba, Carlos Laje, Robertico Robaina, Felipe Pérez Roque, que se van convirtiendo en fantasmas. O sea, tú y yo y muchas otras personas, algunos nos estarán viendo, podemos ser perfectamente parlamentarios y representativos y hablar los temas que nos interesan a nuestro país. Simplemente el régimen, como sabe esto, no nos trata como interlocutores, nos estigmatiza, nos llena nos hace caricatura, cada cual según sus propias locuras, cada cual lo caricaturizan. Tú sabes bien que a mí me han dicho lo del desnudo, la bandera, bla, 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 como si fuera un crimen que yo hubiera cometido, como si no fuera un performance que yo de mucho gusto repetiría. Lo mismo, Rosa María, que no tiene nada que ver con esta, ya la asocian, están diciendo que el secretario de la OEA le compró una casa en Miami, a ti no sé ni cuántas cosas te habrán dicho. O sea, el desastre difamatorio, una vez más, holocausto cultural, la maquinaria esa narrativa que ya estábamos hablando de la Revolución Cubana, que inserta la cultura y la integra. También la manera de integrar y de insertar la cultura es crear un holocausto cultural donde muchas veces el artista cubano ya no cree en nada en ese país. Prefiere venir a Washington o a Nueva York, poner una muestra contestataria de su arte, pero no ser insertado en el discurso de lo cubano y mucho menos en el discurso de los cambios para Cuba. Todos quieren que eso cambie maravillosamente, pero la gente tiene miedo ser un actor de cambio. Parece que han aprendido que los actores en Cuba son destruidos por la policía política. Entonces, bueno, nada de eso nos puede paralizar. Un poco el rayito de esperanza es que somos mucha gente joven, llegaremos o no llegaremos, pero un minuto de televisión, el que no le dieron a Osvaldo Payá nunca, y mira que lo criticaron, el que no le dieron nunca a Laura Pollán, y mira que la criticaron, el que no le dieron nunca a un negro maravilloso que se llamó Orlando Zapata Tamayo, valiente y humilde, y lo mataron en una cárcel. Entonces tenemos muchos espacios que arañar y que lograr, y mientras esos espacios no se logren, que es precisamente la campaña del plebiscito que está buscando cada vez más acceder a esos medios y lograr una legitimización dentro de Cuba, pues vamos a hacer como 3 países o 2 países. El país que vive en la verdad, pero no tiene ninguna representatividad y muchas veces termina diasporizado, que es el país que quiere una Cuba democrática, y el país que vive en la mentira y en la propaganda, pero tiene todo el poder, todos los recursos y toda la inercia histórica para podrirse
como un país dormitorio, como un Cancún, como tal vez un enclave turístico más del Caribe donde nadie cree en nada, pero todo está en paz. Y todo está en esa paz que tanto le gusta al norteamericano, sobre todo porque no tiene internet, que es lo otro. Cuando el norteamericano va a Cuba le encanta que no haya internet porque así se relaja y se siente que recupera la energía mental y ecológica, aun cuando Cuba es un desastre ecológico. Bueno, vamos a tomar, se cayó la conexión con Orlando. Yo creo que a mí me gustaría que se despidiera personalmente. Ha dado un discurso magnífico, una entrevista excelente. Y bueno, yo le tengo mucho respeto y si entra de nuevo le doy la oportunidad de que se despida de ustedes. Me parece genial muchas de las cosas que he estado diciendo acá. Así que vamos a ver si entra y bueno, se despide de ustedes para yo luego entrar en los temas que quiero conversar esta noche. Realmente nos quedan como 35 minutos, no quiero que dure más de 2 horas la directa de hoy. Vamos a dar algunos saludos, está por aquí Reinaldo Fundora, está Orlando. Orlando, te voy a llamar, bueno, para que des tu saludo esta noche. Qué difícil ha sido. Orlando, sí, qué difícil ha sido, pero estas son las cosas que uno disfruta al final, las que más cuestan. Entonces, Orlando, ¿cuál sería tu mensaje para todos esos jóvenes escritores, hombres de las letras, hombres del arte, hombres soñadores también y mujeres, como lo fuiste tú en tu momento? Todas esas personas que están intentando expresarse hoy de alguna forma, dentro y fuera de Cuba, a través de las redes sociales. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los que nos están viendo hoy? Mira, me voy a poner un poquitico espiritual. No tengan miedo en su corazón. El miedo es una actitud humana, el miedo es instinto de conservación. A veces, pero al menos en nuestro corazón, ese resquicio donde no entra la seguridad del Estado, donde no entra el Partido Comunista, no tengan miedo en su corazón, que es el equivalente a decir, abran sus corazones, a lo mejor de ustedes mismos. Es el equivalente a lo que decía Osvaldo Payá, de sí, tal vez tenemos miedo en el día a día, pero ese miedo no nos va a dominar. No, la miseria no nos va a hacer miserable. Esa sería mi recomendación, porque es una recomendación individual a cada uno de esas personas, para que sean mejor padre, para que sean mejor esposo o esposa, mejor madre, mejor abuelo incluso, o abuela, mejor hijo o hija. Traten de vivir de una manera tal que ya el pasado lo perdimos, pero hoy es el pasado de mañana, no es un trabalengua. Podemos al menos elegir el pasado que vamos a vivir mañana. Podemos al menos elegir decir, bueno, perdimos la guerra, pero yo le puedo decir a mis hijos esto y esto y esto y esto. Yo creo que es importante para cada cubano eso. Después viene la participación ciudadana. Les recomiendo sumarse a los proyectos, crear proyectos, ser activos, ser social, ser social, porque en el socialismo lo que hemos perdido es la coordenada social del hombre, del individuo, y nos hemos convertido en más. Entonces, nada, un gran abrazo para ti, para todas las personas que han estado mandando saludos. No he podido ponerme a responderle, pero ojalá se repita esta oportunidad y seguramente abriremos nuevos canales. Y es muy maravilloso que en una noche de miércoles, en esta noche del exilio cosmopolita, los cubanos nos estemos viendo la cara y nos estemos hablando y nos estemos queriendo todavía. Quiéranse, quieran a la gente que los quieren, que el castrismo no entra en ese cariño. Un abrazo grande. Chao. Gracias, Orlando. Te agradezco muchísimo la noche de hoy. Bye, bye. Bueno, ha sido, yo creo, una hora bastante especial con Orlando. Estas directas, como siempre,